¿Qué tal? Esta vez vamos a hablar de las emergencias pediátricas, en las cuales nos enfrentamos día a día los técnicos en urgencias médicas y los técnicos profesionales superiores universitarios en la atención prehospitalaria. Como primera emergencia pediátrica, nos vamos, como primera instancia, nos deben de interesar y debemos de saber atender las emergencias respiratorias. Una de las principales enfermedades de las emergencias respiratorias a la que nos enfrentamos es la laringotraqueobronquiolitis, mejor conocida como CRUB, que es una infección viral que afecta a los tejidos supraglóticos y da lugar a un edema y un estrechamiento de las vías respiratorias. Su etiología es por vía bacterial y bacteriana, normalmente por el adenovirus rinovirus. Este es lo que nos provoca el CRUB, una inflamación de los tejidos, los cuales nos van a impedir el libre paso de las vías respiratorias, ¿sí? Se clasifican en leve, moderado y severo, con presencia de estridor, la tos perruna, que es uno de los datos principales que nos va a interesar, las retracciones, color piel, estado mental, saturación de acuerdo a el estadio en el que se encuentre. En el leve no vamos a encontrar muchos cambios, va a estar en reposo. El estadio que más nos debe de interesar es el severo, porque el estridor sí es audible aún en el reposo. Sí, siempre está la tos perruna, famosa tos perruna. Las retracciones ya son marcadas, tiros intercostales, ya hay hipoperfusión, porque vamos a encontrar palidez y cianosis, y agitación y somnolencia en el estado mental. Ya la saturación va a bajar considerablemente a menor de 90% de saturación, lo que nos debe de interesar para la atención. ¿Sí? La falla respiratoria. La progresión de la falla respiratoria es la que debemos de evitar con este tipo de severidad. El tratamiento de esta enfermedad a nivel prehospitalario es aplicar oxígeno frío y humidificado mediante mascarilla de alto flujo. Si se cuenta con mascarilla de reservorio, es la que se debe aplicar. Monitoreo de la saturación es importante, como lo vimos en el cuadro anterior, para verificar y poder asistir y mantener esa saturación mayor a 94%. Colocar al paciente en posición cómoda, evitar que se agite como consecuencia de la exploración física excesiva, no intentar visualizar la boca ni la garganta, ya que se puede provocar un laringoespasmo. Estar preparado para suministrar ventilación con presión positiva, con oxígeno suplementario, si presenta signos de insuficiencia respiratoria. Otra de las enfermedades de epiglotitis es es provocada por infección bacteriana, en general por la Haemophilus influenza tipo B. Estas enfermedades de la infancia, que tienen en el rango de edades de 3 a 6 años, en donde se presentan con mayor frecuencia, muy parecida a la anterior, al CRUB, y su forma de presentación, la infección provoca inflamación aguda de la epiglotis y de los tejidos blandos. La clasificación entra en las enfermedades, rinitis aguda, sinusitis, faringitis, epiglotitis y laringititis, que es el CRUB. Son de las principales que nos... Su cuadro clínico: a menudo el niño se levanta con un inicio de fiebre de 39 a 40 grados centígrados, con dificultad respiratoria, un dolor de garganta, dificultad para hablar y para tragar. Puede encontrarse sentado y con el cuello estirado para mantener la permeabilidad de la vía respiratoria. Es un signo inequívoco que hay un problema respiratorio para nosotros, en nuestra impresión general. Por lo general el paciente babea y le resulta difícil y dolorosa tragar la saliva. Posiblemente adopte y se encuentre en una posición de trípode para ayudarse a respirar. Puede parecer llamativamente quieto a medida que la enfermedad va empeorando. Tratamiento, como todo, debe ser identificado inmediatamente con una buena anamnesis, el sample. No visualizar, también es importante no visualizar la vía aérea, ya que se puede agravar con un laringoespasmo. Mantener calmado y amable la tensión, mantener en posición cómoda al paciente en caso de traslado, en posición de trípode. Aplicación de oxígeno con mascarilla de reservorio a 15 litros por minuto. No forzar ni al paciente, si el paciente no tolera estos dispositivos,
Si se agita puede ocasionar más daño. Si la respiración se convierte inadecuada por la obstrucción, se suministrará ventilación con presión positiva. Tratamiento de la vía aérea avanzada. Tratamiento farmacológico previa autorización médica. El recomendado es la adrenalina racémica. Otra de las enfermedades es la bronquiolitis, infección del tracto respiratorio bajo, que puede confundirse con el asma, ya que ambos presentan sibilancias difusas. La etiología habitualmente causada por el virus sincital respiratorio y el virus para influencia o influencia tipo A. Se clasifica en primarias, secundarias, y la que nos atañe a nosotros es la primaria, con las infecciones generalmente virales y constrictivas. Aquí en este esquema podemos observar un bronquio normal y con la enfermedad como es la obstrucción del paciente pediátrico, que es el padecimiento principal que él sufre con esta edema importante. El cuadro clínico de los pacientes con bronquiolitis presentan signos característicos como el asma, con sibilancias, como lo comentábamos. Presentan cuadros de fiebre, una tos seca, casi siempre con congestión nasal. Puede haber aleteo nasal, tiraje intercostal. Es posible sibilancias expiratorias e inspiratorias con roncus. Puede desarrollar deshidratación leve en pocos días debido a la humedad exhalada por la taquipnea y presenta taquicardia en todos los casos. Un tratamiento para esta enfermedad, como en todas otras entidades respiratorias que existe broncoconstricción, el tratamiento dependerá de la gravedad en la presentación y debe dirigirse al alivio de la hipoxia y al soporte ventilatorio. Se suministra oxígeno con mascarilla de alto flujo humidificado si es posible, monitoreo estrecho de la saturación, se administra ventilación positiva. Si hay presencia de distensión abdominal, considere una sonda nasogástrica para liberar el aire contenido. Si hay intervención avanzada con presión positiva, se procederá a la intubación endotraqueal si no mantiene la vía respiratoria por otros medios, y obtener un acceso vascular si el paciente presenta signos de insuficiencia respiratoria de paro cardíaco. Terapia farmacológica de broncolitador por nebulizador durante 10-15 minutos para evitar el broncoespasmo, previa autorización médica, la monitorización cardíaca durante el traslado y el transporte. La neumonía es una enfermedad respiratoria infecciosa aguda que afecta a la vía aérea baja y el pulmón. Aunque puede ocurrir en cualquier edad, en los pacientes pediátricos se presenta en los lactantes y preescolares con mayor frecuencia. La etiología por la bacteria Streptococcus pneumoniae, la causa más común de esta enfermedad. Sí, el virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de neumonía vírica, y el Pneumocystis jirovecii es una causa importante de neumonía en niños menores de 6 meses con SIDA, responsable al menos de 1 de cada 4 fallecimientos de lactantes seropositivos. Aquí presentamos la clasificación de la gravedad de la neumonía, la clasificación de signos y síntomas: neumonía muy grave, neumonía grave y neumonía con tos y resfriado con el inicio, y se va agravando conforme se va pasando la enfermedad. Tenemos una siguiente gráfica donde vamos a ver la neumonía, que empieza con una tos o un resfriado con ningún signo de neumonía, se va incrementando hasta llegar a los músculos accesorios, y una gravedad donde vamos a presentar cianosis central, dificultad respiratoria grave, incapacidad para beber, y esta es la que nos va a tener más al tanto, nos debe tener más al tanto para la atención rápida y precoz. El cuadro clínico: la neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda afectada a los pulmones, y esta es el esquema donde está un alvéolo en perfectas condiciones y en uno que está, ese es el principal problema, la acumulación de pus, moco y solución de líquido que no permite hacer su trabajo bien al alvéolo. Tratamiento para un paciente pediátrico: el principal tratamiento será de soporte en este tipo de enfermedades respiratorias. Vigilancia de la vía aérea y estado de la respiración, administración de oxígeno complementario con mascarilla si se requiere y la tolera. Vigilancia de la saturación de oxígeno. El exceso vascular en general no está indicado en pacientes con neumonía, sin embargo su estado garantiza el tratamiento de fármacos, establecer IV o intraóseo previa autorización médica,
en trayecto, y el antibiótico de elección para esta es la amoxicilina. Otras emergencias pediátricas son las emergencias metabólicas y endocrinas en las cuales nos vamos a enfrentar. Unas de las que son las más frecuentes es la diabetes mellitus, en donde la tipo 1 es la que nos va a competir o la que nos va a impactar más, que es la juvenil y más frecuente en los niños y adolescentes. En términos sencillos, es la disminución de ausencia crónica de la producción de insulina en el páncreas y es el trastorno potencialmente mortal. Su etiología es cuando el organismo es incapaz de producir suficiente insulina para conseguir el transporte eficaz de la glucosa al interior celular. La velocidad de absorción del glúcido de la sangre al interior de la célula se reduce a niveles peligrosamente bajos, afectando y agravando los cuadros en los pediátricos. Aquí está un cuadro de clasificación en el cual la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, que es para los adultos, que no nos compete por el momento, pero es una diabetes de tipo 1 donde la más frecuente es en los niños. El cuadro clínico: la inadecuada producción de insulina provoca la existencia considerable de glucosa en la sangre, provocando un aumento de la glucosa. Si no se dispone de un método para el transporte de esta glucosa a través de las membranas celulares, recurre a los lípidos, que es otra fuente de energía, y los lípidos se degradan liberando metabolitos tóxicos que se denominan cetonas y ácidos orgánicos, provocando diuresis osmótica que puede ocasionar deshidratación, provocando que las cetonas contribuyen a una acidosis diabética o una insuficiencia renal, lesiones cerebrales y la muerte. El tratamiento: valorar el ABC, administrar oxígeno, aplicar ventilación asistida a demanda, determinar la glucemia con método capilar, colocar una vía IV o una intraósea, obtención de muestras de sangre para realizar laboratorio en hospital si es posible, valoración constante del estado mental y el ABC durante el transporte y el traslado. La diabetes nos va a llevar, como se comenta en el caso, nos va a llevar a una cetoacidosis diabética, que es otro de los casos metabólicos en los cuales nos vamos a enfrentar, en donde la complicación es una complicación de la diabetes mellitus, cuando se produce una hiperglucemia a la producción de cetona y produce cetonas en exceso, reduciendo el pH del paciente, llamado también coma diabético. La etiología es este proceso suele desarrollarse lentamente a lo largo de días o semanas antes de que se diagnostique, y se asocia mucho a una deshidratación intensa por micciones y respiraciones profundas, que es causa del sistema de amortiguación del organismo, convirtiendo los compuestos ácidos en dióxidos de carbono. Clasificación: de acuerdo a la clínica y a los resultados del laboratorio, la cetoacidosis diabética se clasifica en clínica, que es la que nos va a interesar, y laboratorio, pero este es donde nos va a interesar la frecuencia cardíaca, o sea, la alteración de frecuencia cardíaca, la alteración de la presión arterial, la alteración del estado mental, ¿sí? Y de acuerdo a esos parámetros nosotros lo vamos a considerar también leve, moderada o severa. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, pues obviamente son por hiperglucemia, poliuria, polidipsia, nicturia, alteraciones del nivel de conciencia, desde una desorientación hasta el estupor o el estado de coma. Por acidosis, respiración de Kussmaul en algunos casos, dolor abdominal y la deshidratación. Mucosas, vamos a encontrar las mucosas secas, ausencias de lágrimas, pérdida aguda de peso. También va a tener un fetor cetonémico o un aliento con olor a manzana. Estos pacientes también sufren de hipotermia, temperaturas menores de 37 que hay que estar controlando. Y como otros, vómito, náusea, hipotensión, debilidad, hiporexia, hiporreflexia y distensión gástrica en muchos casos. El tratamiento, siempre valorando el ABC: administrar oxígeno, aplicar ventilación asistida a demanda, determinar la glucemia con método capilar, colocar una vía intravenosa o intraósea, administrar un bolo de líquido de 20 ml/kg para la deshidratación, hipoperfusión, obtención de muestras de sangre si es necesario, si es posible, para realizar laboratorio en el hospital, valoración constante del estado mental y el ABC durante el transporte y el traslado de estos pacientes. Un estado hiperosmolar es una complicación también de la diabetes mellitus, con similitud a la cetoacidosis diabética. Suele ser en todo tipo de edades hasta la infancia, desde los adultos hasta la infancia. Una etiología, ese estado
No suele instaurarse de manera brusca, sino a lo largo de unos días, con elevación de la concentración plasmática de glucosa por encima de arriba de 600 miligramos por decilitro. Ese es un dato importante con estas cifras de glucosa. Con ausencia de cuerpos, ese es un dato también importante, con ausencia de cuerpos cetónicos y ácidos, se relacionan con las neumonías normalmente. El aumento de la osmolaridad sérica mayor a 315 es lo que tienen que bajar y trasladarse para que puedan corregir esta corrección de esta etapa para evitar el edema cerebral. Clasificación dentro de las que hemos estado viendo: metabólicas, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar y coma hipoglucémico, son de las que nos podemos encontrar. El cuadro clínico del estado hiperosmolar: los pacientes suelen presentar un estado de postración, disminución de su volumen sanguíneo, fiebre, deshidratación, vómitos, dolor abdominal, hipotensión, taquicardia, respiración rápida, que es parte del sistema termorregulatorio del organismo, sed, poliuria, oliguria y polidipsia, crisis focales, alteración del estado de conciencia, hasta tener un déficit neurológico focal importante. Tratamiento: valoración del ABC, administrar oxígeno, aplicar ventilación asistida a demanda, determinar la glicemia con método capilar, colocar una vía periférica intravenosa o intraósea, administrar bolos de líquido 20 mililitros por kilogramo para control de la deshidratación e hipoperfusión, obteniendo de muestras de sangre igual en traslado para laboratorio en el hospital. Valoración constante del estado mental y ABC durante el transporte y traslado del paciente. Otra urgencia endocrina es la tormenta tiroidea. Esta se relaciona comúnmente a una tirotoxicosis. Esta enfermedad grave, y el factor precipitante que predomina es una infección clínicamente que se caracteriza por la difusión de varios sistemas: el termorregulador, el nervioso central, gastrointestinal y cardiovascular, con niveles de hormonas tiroideas libres o totales por encima de los valores normales. La etiología más común es la tirotoxicosis, como lo comentábamos en la tormenta tiroidea, y es la enfermedad grave. No obstante, también puede producirse por un adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. Entre las causas raras se incluyen el carcinoma tiroideo hiperfuncionante, el adenoma y algunas otras que pues no nombramos porque son las... Para los criterios diagnósticos hay una escala que se llama Burchi-Wasnowski. Esta la toman en el hospital y a nosotros también debería importarnos porque califica 3 parámetros para poder darle el puntaje y la gravedad de la enfermedad. Aquí dice la puntuación 45, tormenta tiroidea; de 25 a 44 sugiere tormenta inminente, y menor de 25 es poco probable. A donde los parámetros son la disfunción termorregulatoria, efectos sobre el sistema nervioso central, que también nos lo podemos valorar nosotros, disfunción gastrointestinal hepática y disfunción cardiovascular, en la presencia de taquicardias, arritmias o alguna alteración cardiovascular. El cuadro clínico: factores predisponentes, infecciones, convulsiones, el embolismo pulmonar, alteraciones metabólicas, trauma, estrés, medicamentos y el parto, en algunos casos. La tormenta tiroidea, sus manifestaciones clínicas se presentan sin los síntomas exagerados de la tirotoxicosis: el estado mental alterado, agitación, labilidad emocional, delirio, convulsiones, movimientos anormales. En el desequilibrio metabólico y electrolítico puede presentarse la hiperglucemia, hipercalemia o la leucocitosis. En la disfunción autonómica, la hipotensión, colapso cardiovascular, diaforesis excesiva, hipertermia grave, hipertensión y las arritmias como los principales. El tratamiento: permeabilidad vía respiratoria, manejo con dispositivo básico avanzado, oxigenación, mantener una saturación superior al 94%. Vía periférica para controlar pérdida por deshidratación, monitorización electrocardiográfica por el tipo de arritmias que se nos pueden presentar, controlar la hipertermia, vigilancia estrecha durante el traslado. Otras emergencias, las neurológicas, y dentro de ellas está la epilepsia. La epilepsia idiopática es la forma más frecuente, es la forma más en los niños. Esta enfermedad neurológica crónica caracterizada por crisis recidivantes. Etiología: puede deberse a anomalías del desarrollo, a daño cerebral traumático o hipóxico. Y como la etiología nos nombra,
en las diferentes etapas de la vida en los neonatos son los datos que nos deben de importar en los menores de 12 años, en la adolescencia y en los adultos que no nos competen en este momento. La clasificación de las crisis epilépticas son convulsiones parciales, convulsiones generales primarias o convulsiones no clasificadas, donde van a ir en aumento dependiendo de los puntos que se ven a la derecha, convulsiones parciales, convulsiones no generalizadas. En convulsiones generalizadas, la ausencia de tónico-clónicas, presencia de tónico-clónicas, tónicas, atónicas o mioclónicas únicamente, y las no clasificadas con convulsiones son en los neonatos, convulsiones neonatales o espasmos infantiles. El tratamiento: evaluar la escena de la seguridad, primera impresión, amenazas para la vida del paciente y atenderlas. La vía aérea en crisis se obstruye con la lengua y secreciones por el método de la crisis, por el proceso de la crisis, y debemos de tener en cuenta mucho eso si llegamos y está todavía en crisis. Aspiración y colocación postural, administrar oxígeno suplementario, estar preparado para el apoyo circulatorio, estar preparado para la ventilación asistida, precisar tiempo y tiempo de convulsión para informar al hospital y un traslado adecuado a nuestros pacientes. La crisis, la epilepsia nos va a llevar a un estatus epiléptico a veces, y es la que se define, es una complicación, se define como una crisis tónico-clónica continua, que dura más de 30 minutos o como 2 o más crisis, sin un periodo de recuperación del nivel de conciencia entre ellas, que también duren 30 minutos. La etiología: el 69% de los niños con estatus epiléptico presenta patología neurológica preexistente, entre ellas la epilepsia. Como decía, es una complicación y se asocian generalmente a daño cerebral por traumatismos, infecciones, patologías genéticas e inmunológicas. Aquí está la clasificación, ya la comentamos, es en convulsivo, no convulsivo, generalizado, parciales y parcial simple. El cuadro clínico: el paciente experimenta continuas crisis múltiples sin recuperar la conciencia durante más de 5 minutos. Es probable que siga convulsionando durante 30 minutos. La actividad metabólica cerebral incrementada puede reducir los niveles de oxígeno y glucosa en el cerebro por esta enfermedad, porque no deja de convulsionar. El tratamiento: valorar el nivel de conciencia, abrir la vía respiratoria, aspirar en la medida de lo necesario, considerar asistencia ventilatoria con presión positiva si no es adecuada a la del paciente, colocación de sonda nasogástrica para evitar distensión gástrica con la ventilación, monitoreo del electrocardiograma. La hipoxemia da lugar a bradicardias y por eso tenemos que estar pendientes con el monitoreo cardíaco en niños pequeños. La vigilancia estrecha de la saturación, mayor a 94 siempre, colocar una vía periférica IV, determinar glucosa sanguínea durante el traslado y un buen transporte al hospital adecuado. Las causas del paro cardíaco en el paciente pediátrico las podemos relacionar con lo que hemos estado hablando. El paro cardiopulmonar en lactantes y niños se vincula mucho con máxima frecuencia con la insuficiencia y paro respiratorios que provocan este tipo de enfermedades que estuvimos hablando. Los niños afectan de manera diferente que los adultos en lo referente a las concentraciones decrecientes de oxígeno. Un niño, cuando se torna hipóxico, su frecuencia desciende con bradicardia más extensa hasta que torna más débil, se va a ir bajando poco a poco y no se percibe el pulso. Por lo tanto, un niño que respira mal con frecuencia cada vez más lenta debe ventilarse con elevadas concentraciones de oxígeno. Las etiologías del paro cardiorrespiratorio: los extrahospitalarios pues son los traumatismos, los ahogamientos por inmersión, asfixia, cuerpo extraño, asma grave, neumonía, sepsis. Y los debemos de atender cuando ya estamos en paro cardíaco. No debemos de olvidar nuestra cadena de la vida, siempre con la atención del soporte vital y avanzado de soporte cardíaco, dando un soporte básico bien de vida, un soporte avanzado de vida, cuidados posparo, con un RCP precoz. Y bueno, esta es parte de las emergencias, pediátricas en las cuales nos vamos a enfrentar. Espero que sea de su ayuda. Muchas gracias.